Bueno, vamos a empezar recordando un poco sobre el ADN, ya que va a ser el sujeto principal en este tema. ¿Qué es el ADN? Bueno, es una secuencia de nucleótidos. Aquí tenemos la timina, adenina, citosina y guanina. Entonces, esta secuencia tiene una estructura de dos hebras dispuestos de forma complementaria, antiparalela y formando una doble hélice, que esto ya lo sabemos desde colegio. Aquí tenemos las hebras roja y azul. Entonces, estos nucleótidos tienen un orden y justamente ese orden nos va a dar cierta información para sintetizar las proteínas que necesita el cuerpo humano. Ahora, ya que las células o la mayoría de ellas están constantemente en división, necesitan duplicar tanto su material citosólico como su material nuclear. En este caso, en el material nuclear encontramos principalmente ADN, que es importantísimo duplicar ya que necesitamos que la célula madre tenga la misma información que la célula hija. Aquí entra en juego un mecanismo llamado replicación del ADN. Y ya que el ADN es gigantesco y tenemos muchas células en nuestro cuerpo que están en el proceso de división celular constantemente, esta replicación se va a dar muchas veces y en distintos sitios del ADN, por lo cual puede volverse propenso a errores. Además, hay agentes ambientales que pueden dañar el ADN e impedir su posterior replicación o generar mutaciones, etc. Lo cual no queremos porque, otra vez, recalcamos la importancia del ADN. Este tiene información para generar proteínas funcionales. Entonces, si este no tiene la secuencia correcta, vamos a tener proteínas alteradas. Podemos también tener a un paciente que sea mucho más propenso al cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso que nosotros tenemos algunos mecanismos de reparación del ADN y si estos mecanismos no son suficientes, procedemos a lo que es la apoptosis. La célula simplemente decide morir porque es lo mejor para el cuerpo, no tener variaciones en el ADN. Entonces, dicho esto, clasificamos el daño del ADN y por ende el tipo de reparación que vamos a usar en daño de una cadena o de dos cadenas. Importante saber esto porque los mecanismos para reparar estos daños no son los mismos. Y vamos a empezar con lo que es el daño por doble cadena. El primero es el más sencillo y es la unión de extremos no homólogos. Como su nombre lo dice, simplemente vamos a tomar esta parte de la cadena de ADN que está rota y lo vamos a unir. Lo malo de esto es que se puede perder información. Entonces pueden perder algunos nucleótidos y no sería lo mismo. Sin embargo, es una forma rápida de lidiar con este daño de las dos hebras del ADN. Y es importante también porque, como mencioné, el ADN se está constantemente replicando, tiene daño por exposición ambiental, entonces es como que el mecanismo básico que tenemos para lidiar con esto. Justamente por eso también es que si ese mecanismo no funciona, podemos desarrollar enfermedades, como puede ser la ataxia de la angiectasia. Ahora, por otro lado, tenemos otro proceso un poco más complejo, que es el de recombinación homóloga. Se llama recombinación porque vamos a tener una hebra defectuosa y una hebra molde. Y homóloga porque necesitamos que esta hebra molde cumpla con la característica de tener una secuencia idéntica a la de la hebra defectuosa en esa zona que queremos reparar. Entonces, tenemos nuestra cadena doble defectuosa o dañada y nuestra cadena doble normal. Juntamos la hebra defectuosa con la normal que corresponde y esta va a usarlo como un molde para sintetizar, copiar los nucleótidos que quedan aquí y finalmente ser reparado. Y lo mismo hacemos con la otra porción, la otra hebra. Con lo que al final lo que obtenemos es las dos cadenas dobles completamente normales. Ahora, igualmente, este proceso si se ve afectado, podemos desarrollar enfermedades como las que tenemos aquí mencionadas. Primero es el síndrome de Li-Fraumeni, caracterizado por la ausencia de una proteína llamada P53. Esencial esta proteína porque inhibe el ciclo celular, específicamente en la fase G1, si detecta daño en el ADN. Entonces, si este no está, estas mutaciones, estos daños se pueden ir acumulando y también verse replicados en las generaciones siguientes, lo que puede dar pie a desarrollar cáncer, mayor probabilidad de cáncer y a una edad temprana. Entonces, el síndrome de Li-Fraumeni y también había mencionado cáncer de mama y de ovario, específicamente porque hay un defecto en el gen BRCA
o BRCA. Este gen sintetiza moléculas que son importantes para desarrollar el proceso de recombinación homóloga. Entonces, si no está igualmente las mutaciones se pueden ir acumulando y posteriormente desarrollar estos dos tipos de cáncer. Ahora vamos a ir con la reparación de daños de una sola cadena y empezamos con el proceso que es un poco más complejo, que tiene más enzimas que necesitamos, y es el proceso de reparación por escisión de bases, en el que un nucleótido, en este caso citosina, va a pasar por un proceso llamado desaminación espontánea, en el que va a pasar de citosina a uracilo, lo cual es incorrecto, ya que primero estamos hablando de ADN y no deberíamos encontrar uracilo. Y además tenemos aquí ese nucleótido siendo emparejado con una guanina. Entonces, uracilo no debería estar ahí por ninguna razón. ¿Qué hacemos? Llamamos una enzima llamada glicosilasa. Glicosilasa empieza con G, lo que va a hacer es remover la base nitrogenada y va a generar un sitio AP, así se llama. Luego tenemos otras dos enzimas llamadas endonucleasa y liasa. Endonucleasa, L de liasa. Repetimos, endonucleasa, E de liasa. Eso ya va a generar un sitio totalmente libre para que entre aquí un nucleótido que sí corresponde. Entonces, ahí terminamos con la reparación. Lo que sí, una mnemotecnia para recordar las enzimas que están involucradas aquí es la palabra gel. En ese orden van a ir actuando las enzimas glicosilasa, endonucleasa y liasa. Ahora también mencionar que este proceso se da a lo largo del ciclo celular, si no tiene como una fase en específico. El siguiente proceso es la reparación por escisión de nucleótidos. El clásico ejemplo que tenemos aquí es que los rayos ultravioleta van a dañar el ADN y van a generar algo llamado dímeros de pirimidina, en que se forma un enlace extra entre dos pirimidinas y esto genera como que un bulto que impide la replicación del ADN. Entonces está dañado y tenemos que arreglarlo. Entonces cortamos este segmento mediante enzimas llamadas endonucleasas y simplemente lo reemplazamos por un nuevo que obviamente ya no tiene los dímeros de pirimidina, en este caso la timina. Ahora, si este proceso no funciona correctamente, podemos desarrollar alguna enfermedad como el cerebro pigmentoso, caracterizado por cáncer de piel, piel seca y fotosensibilidad, todo relacionado con daño por rayos ultravioleta. Y también es importante resaltar que este proceso se da principalmente en la fase G1. La fase G1, para pasar a la S, siempre requerimos que primero se revise que no hay ningún daño en el ADN. Por último tenemos a la reparación por errores en el emparejamiento. Aquí vemos que después de la replicación del ADN se ha emparejado mal aquí guanina con adenina, porque sabemos que tenemos que emparejar una purina con una pirimidina. Sin embargo, aquí tenemos dos purinas, lo cual está mal. Entonces tomamos un segmento igualmente de esta hebra, lo removemos y lo reemplazamos por el otro segmento que tenga un nucleótido en esa posición, que sí debe emparejarse con la adenina. Ahora, si este proceso se ve afectado, una de las enfermedades que se desarrolla es el síndrome de Lynch, un desorden hereditario caracterizado por la inestabilidad de microsatélites. Eso, Tilín. Eso, Tilín. Los microsatélites son una secuencia de nucleótidos que se repite constantemente en el ADN, pero es algo normal. Entonces, lo que sucede aquí es que si tenemos una inestabilidad de microsatélites, estas secuencias, estas porciones del ADN son propensas a mutaciones. Y estas mutaciones no pueden ser reparadas, por lo que mencionaba de que este tipo de mecanismo de reparación por errores en el emparejamiento tampoco está funcionando. Entonces, si todo eso se suma, un paciente puede desarrollar síndrome de Lynch, que también está caracterizado por una mayor probabilidad de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Ahora, sobre el tema de las mutaciones, las podemos clasificar en mutaciones tipo de transición o transversión. Transición cuando hablamos de un cambio entre dos tipos iguales de nucleótidos, purina-purina, pirimidina-pirimidina, y transversión cuando estamos cambiando el tipo de nucleótido, es decir, pirimidina a purina o viceversa. Por último ya, el otro tipo de clasificación de las mutaciones, que es el más común, es el siguiente. Imaginemos que tenemos una secuencia de GAG, igualmente el codón de ARN mensajero GAG, y el aminoácido que se sintetiza es el glutamato. Una mutación silenciosa sería cambiar el último nucleótido por ejemplo, en vez de G, tener una A. En este caso vemos que seguimos sintetizando glutamato. ¿Eso por qué se explica? Bueno, por la hipótesis del
bamboleo, que nos dice básicamente que los dos primeros nucleótidos en un triplete son los más determinantes para la expresión de cierto aminoácido. Sin embargo, el último puede ser variable. Es por eso que una de las características del código genético es que este es degenerado, ya que un aminoácido puede estar codificado por más de un codón. Entonces, esa es la forma que se explica las mutaciones silenciosas. Luego tenemos las de tipo missense o de cambio de sentido, en el que una mutación, ya no hablamos del último nucleótido del triplete, sino por ejemplo el segundo. Nos genera otro aminoácido, en este caso valina. Este es el ejemplo de una enfermedad llamada anemia falciforme, en el que este único cambio de valina por glutamato va a cambiar la conformación de la hemoglobina y por ende la estructura del eritrocito, que se va a ver mucho más propenso a destruirse, y es por eso que se genera la anemia. Luego tenemos a las mutaciones de tipo nonsense, que significa también mutaciones sin sentido. En este caso lo que se genera es un codón de stop prematuro, es decir, mucho antes de lo que debería estar, por lo que generamos proteínas mucho más cortas. Recordando los codones de stop, yo los recuerdo pensando en los sonidos que puede hacer un bebé, como puede ser uga, ua o ua. Estos tres se insertan prematuramente en la secuencia, entonces generamos proteínas mucho más cortas y por ende poco funcionales. Por último tenemos las mutaciones del tipo frame shift o de cambio de marco de lectura. Imaginemos que tenemos aquí nuestra secuencia normal y, no sé, por ejemplo, ponemos un AGG. Esa sería la secuencia normal, ¿no? Pero por X razón tenemos una T aquí incluida donde no debería estar. Una T ahí, y luego seguimos, ¿no? GAGG. Normalmente esto se debería leer en tripletes, como ya sabemos, GAG y luego AGG. En este caso se ha insertado una timina extra, por lo que ahora nos cambia todo el marco de lectura. Ahora tendremos que leer GAT, luego GAG, luego G y lo que siga. Entonces esto igualmente va a alterar la estructura de la proteína que se piensa sintetizar. Este tipo de mutaciones se puede ver en enfermedades como distrofias musculares, como la de Duchenne, o en una enfermedad que es la fibrosis quística. Y bueno, eso sería todo con el tema de reparación del ADN y mutaciones.